traído. Y buenos días, Pastor Héctor y Pastora Tere Rocha. Bienvenidos de nuevo a estos estudios, a este plató. Hay que acordarse del camino, muchas veces pararse y hacer un poquito de memoria del camino por el que el Señor nos ha llevado, ¿no?, durante estos años. Claro que sí, primeramente muy buena oportunidad nuevamente de saludarte y saludar a la audiencia. Como tú lo expresas, ya sea de mañana, tarde o noche, decimos buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Si trajéramos el horario de México, serían todavía buenos días, muy de madrugada. Muy buena madrugada. Pero es un placer saludarte, Juan Carlos, y a la audiencia, y ahora pues acompañado de mi mejor parte. Ya estás completo, ayer te teníamos en parte. La parte nada más. La parte que me conocen y la buena parte pues es ella. Tere, un saludo. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, Juan Carlos, en estos días de fiesta. Y ahora sí, pues acompañando a mi esposo, ¿verdad? El día de ayer sí no me fue posible, pero ahorita estamos aquí. Ahora te vamos a conocer mejor, bueno, ambos. Pero, ¿cuánto tiempo lleváis casados? ¿Cuánto tiempo juntos? Bueno, llevamos en este pasado agosto, mes de agosto, cumplimos 35 años de casados. 35 años, sí, wow. Sí, ha sido todo una aventura, una bendición. 35 años que han dado de sí, 3 hijos. 3 hijos 2 preciosos. nietos. Ay, sí, 2, que por cierto yo tuve la oportunidad de verlos por Skype. No, me encantó, me encantó. ¿Más desiertos que tierras prometidas en estos años, pastor? ¿O más tierra prometida que desierto? Yo creo, definitivamente el desierto es un paso en la vida cristiana. El desierto no se puede evitar. Es más, es un proceso interesante el desierto. Pasan cosas muy importantes en el desierto. No, creo que debe ser una parte de una etapa. Siempre hay un gran desierto. Habrá pequeños momentos desiertos. Habrá pequeños, en la palabra de Dios no existe la palabra problema. En la Biblia nunca vas a encontrar la palabra problema, eso es algo muy nuestro. Pero encuentras desiertos, inviernos, tribulación. Entonces, bueno, creo que siempre hay algunos elementos por ahí que pueden tipificarse en ese sentido de momentos de transición, porque el desierto es transición. Es un paso inevitable. También en el desierto no hay atajos. O haces las cosas como deben de ser o te quedas en el desierto. Pero no, yo creo que hemos sido creados, en el caso nuestro, para tierra prometida. No fuimos creados para Egipto, ni nos ha gustado el desierto. Tampoco nos hemos metido en el desierto por gusto. Hay gente que se mete al desierto por gusto. Creo que hay momentos donde Dios nos impulsa al desierto. Pero no, como pareja, te puedo decir que Dios nos unió de una manera especial, con propósito. Eso te quería preguntar. ¿Os conocéis y ambos ya juntitos conocéis al Señor? ¿O por separado tenéis vuestra conversión y luego os unís? No, yo era muy cristiano y ella era muy mundana. No es cierto, no es cierto. Platica un poco ahí sobre eso. Bueno, sí, nosotros pues venimos, ¿verdad?, realmente de una iglesia denominacional, ¿sí? Y gracias a Dios por ese lugar que el Señor nos permitió vivir nuestra Son iglesias juventud. históricas. Históricas, se puede Considerada decir. histórica, claro. Histórica. Y entonces estando ahí, pues mi esposo, el que ahora es mi esposo Héctor, en ese entonces él era líder del grupo de los jóvenes, ¿sí? Inclusive a nivel nacional. Entonces yo llego a ese lugar con mucha necesidad, yo en mi casa, en mi juventud, fue una adolescencia, una triste lo que yo viví en casa. Entonces en eso yo conozco al Señor, ¿sí? Y precisamente estando yo ahí en esa iglesia, pues inmediatamente conozco a varios jóvenes. ¿Cuántos años tenías, Tere? 17 años. Cuando conoces al Señor. Sí, 17 años. ¿La única de tu familia, la primera, o ya habían otros miembros que Bueno, habían... yo creo en ese momento pasamos como familia algo una situación muy complicada, que las 4 mujeres nos convertimos al mismo tiempo. Tremendo. Las 4 mujeres.
somos 5, es un varón el mayor y luego 4 mujeres. Y las 4 mujeres llegamos a los pies del Señor con una necesidad, pero el Señor llenó todo, fue todo en ese momento. ¿Vivíais en Monterrey? Sí. ¿Eres de allí, natural de Monterrey? Sí, siempre he estado ahí nacimos, en Monterrey. Y entonces llegando a la iglesia, pues conozco a Héctor. Ajá. Y entonces, aparte de ser Tú tenías mi 17 líder, años, ¿y tú cuántos años tenías, pastor? Yo tenía ya 20 años. 20 años. 20 años. Y fue mi líder, Ok. fue mi líder espiritual, me enseñó muchas cosas. Y pues bueno, empecé a verlo, sí, a caminar y éramos muy amigos, muy buenos amigos. Ajá. Yo aquí aconsejaría a toda jovencita que sean amigos, sean muy amigos, conózcanse. Y pues bueno, ha sido una bendición caminar con él. Posteriormente ahí yo crecí, ¿sí? Yo crecí Con la algunos iglesia. desiertos también, ¿verdad? Con unos desiertos Claro, también. claro, parte de... Sí. ¿Y tú, Héctor, cómo fue que conociste al Señor? Bueno, mis padres en un momento, él era católico, mi papá, y mi madre era evangélica. Entonces, pues mi papá dejó la educación religiosa a mi madre. Y bueno, ella fue la que nos empezó a llevar a la iglesia. Pero realmente, aunque éramos de cuna evangélica, hay un momento donde recordaremos un poquito, ¿verdad?, cómo está aquel cojo, ¿verdad?, en el templo, en la Puerta de la Hermosa. Ajá. Y ahí está por años y no puede hacer absolutamente nada. La religión no pudo hacer nada por su problema. Y yo creo que ya a nuestra vida llegó un tiempo particular de palabra fresca, dentro de una digamos, iglesia histórica tradicional. Dios empieza soberanamente a actuar. Y en donde no se hablaba, no se creía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empezó a mostrarse. Como un viento, un mover de Dios. No por predicaciones, no por una campaña, no porque estuviéramos hablando de ello, es más, no porque estuviéramos interesados. Sin saber, Dios Wow. No bautiza. sabíamos. Y previo a eso, hay un momento donde yo estoy a punto, tú sabes que en algún instante, y quizás alguno de la audiencia, sabe que he sido radical y que soy radical en mis conceptos y en mis maneras. Yo hubiera acabado mi vida fácilmente como guerrillero. No me digas. Claro que sí. Para mí, ayer que hablábamos un poco de los macabeos, Ajá. yo era de armas tomar. Era medio macabeo. De armas tomar, definitivamente nunca. Mi padre, vivimos tiempos muy buenos nosotros, los hijos menores de mi padre, vivimos tiempos muy buenos. Los primeros vivieron tiempos muy fuertes, los tiempos de la revolución. Oh. Mi padre nace prácticamente en la revolución. Entonces él era un hombre inquieto. Se vivió una transición muy fuerte, histórica, familiar. Mi padre decía algo, lo expresaba de esta manera. Dice, yo odio la pobreza. Y te hablo de que era un hombre no como nosotros hoy conocemos la palabra y hablamos de prosperidad, sino que él en su corazón vivió, y en su vida vivieron abajo pues como mucha gente en las guerras civiles, ¿verdad? Que pasan tiempos terribles, ¿no? Que se pasan cuestiones muy críticas. O sea, cuando ¿no? él decía odio la pobreza, no era por haberla visto en un reportaje. No, era porque por meses se alimentaban de garbanzos que traían en las bolsas nada más. Y ahí la dejaban porque había una tía que estaba que coordinaba la cocina de la penitenciaría, de la cárcel, y ahí de contrabando les daban a los niños, a los sobrinos, Wow. lo único era garbanzo, entonces ellos vivían con garbanzo en la bolsa. Entonces mi padre siempre
trató de hacer las cosas diferentes. Vamos, le gustaba aspirar a algunas cosas y trabajó muy duro, muy fuerte. Y deja la educación hacia nosotros, ¿no? Me refiero a mi madre, educación religiosa hacia nosotros. Él como católico se mantuvo por muchos años. De hecho, bueno, cierro el capítulo de mi padre, se convirtió 2 o 3 veces. Pero la verdad es que cuando yo paso de ese tiempo de joven, donde Dios nos bendijo con muchísimas cosas, y hablaba de ese concepto de quizás radicalismo en cuestión de la injusticia. Eso lo inculca en nosotros, de no amar la injusticia, sin entender, insisto, principios totalmente cristianos. Entonces, si utilizo yo un poco la palabra, pues el amor no se jacta, no se huelga de la injusticia, ¿no? Entonces, cuando los ojos ven lo que pasa en las actuales sociedades y ves tanta corrupción, tanta maldad y todo ello, pues la opción para mí, con ciertos principios hasta bíblicos, ¿verdad? Y encontrando hasta ciertos elementos en la palabra como para actuar, yo hubiera acabado como guerrillero comunista. En ese tiempo, entonces, en México habían muchos jóvenes con el mismo descontento que el tuyo. Oh, sí, claro. En esa época es donde se dan las famosas autonomías universitarias, donde, bueno, era toda una rebelión juvenil, ¿no? Porque las cosas necesitaban un paso de transición. Y para mí, en esas épocas había los grupos guerrilleros como la Liga 23 de septiembre y cuestiones ahí. Entonces, yo estaba más que anotado ahí para hacer lo que hacer lo que fuera necesario para que en un instante no acabar como no me gustaría acabar. En ese proceso, yo conozco a Jesús. ¿Quién te predicó? Nadie. Fíjate que es muy, muy interesante porque me llamó la atención. Yo estaba en la universidad, yo era parte ya de la universidad, de los comités de lucha de la universidad. Y tenía unos amigos por ahí y me dicen un día, oye, vamos a un lugar donde no se predica la palabra, porque nunca me dijeron de la palabra, pero me dijeron, había un café, donde hay 2 cosas que a ti te gustan. Se llamaban cafés cristianos, pero no sabía que era café cristiano. Y era un café, un lugar donde se hacía un tiempo de jóvenes. Le digo a la audiencia, en esa temporada todos teníamos cabello largo, increíblemente yo tenía cabello largo. Ajá. Yo soy testigo, he visto fotos. Una melena, pero bueno, y el pelo muy chino, entonces yo tenía como un tipo afro, como se llama, ¿no? Entonces, me dicen, hay un lugar ahí interesante, en ese lugar hay 2 cosas. Música, café gratis y muchachas. Okay. Sí, y sentí el llamado. Fue. Y llegando a ese lugar, un tiempo atrás había escuchado una canción que se llamaba Ven conmigo a conocer. Un canto de esos muy antiguos por ahí, que era algo nuevo, diferente a la himnología tradicional, con guitarras, o sea que era una novedad. Y al llegar a ese lugar, estaba en un segundo piso y al subir la escalera, lo primero que empiezo a escuchar entre los cantos es Ven conmigo a conocer. Y al 4.º escalón yo estaba quebrantado. No me digas. Totalmente quebrantado. Es más, yo sabía, como yo era evangélico, yo sabía lo que iba a pasar. Wow. Y ahí está el hombre predicando, es más, cantaron como 50,000 alabanzas y yo quebrantado. Y el hombre todavía se pone a predicar, como algunos pastores por ahí que predican 1 hora y media. Y yo esperando ahí diciéndole, ya estoy listo. Ya acaba. Sí. Por favor, acaba. Sí. O sea, ya no entiendes. O sea, ya cantaron 1 hora, ya predicaste 1 hora y media, de convencerme de algo que hace 2 horas y media estoy convencido. O sea, ¿a qué horas haces el llamado? Yo ya estoy listo para levantar la mano. Wow. Y tuve que aguantarme la predicación. Santo. Tuve que aguantarme todos los cantos que querían cantar por ahí. Para dar tu vida al Señor. Para dar mi vida al Señor. Y en ese momento, pues bueno, ya trato de servir en ese grupo. ¿Y cuántos años tenías? 17 también. 17 años.
Una edad muy clave para Sí, conocer al sí, Señor. sí. Entonces llegamos a la iglesia metodista en esa época, porque era el grupo en el que nosotros estábamos. Tráeme una guitarra, Raquel, busca una guitarra, afínala y tráela por si acaso surge un canto de los No, ahí rememorando. Ya lo traigo aquí conmigo. Si ahorita me la traes rápido, ya estamos listos. Mira. Y entonces estamos en la iglesia y llegamos a un grupo donde se mantiene una línea, como insisto, hablo del metodismo porque ahí nacimos nosotros, y llega un muchacho convertido, recién convertido, con muchas inquietudes. Y me encuentro otro grupo de jóvenes, pues no tan inquietos, pero sí deseosos. Esperando un cambio quizás. Pues simplemente viviendo un cambio nosotros. Sí. Y empezamos a juntarnos, a conocernos y a tener la necesidad de orar juntos. Y había un pequeño cubículo tan grande como esta área, 2,5 metros por 1 de ancho, que era con un reclinatorio ahí. Y para acá era un lobby. Entonces llegábamos de la escuela, de la universidad, y nos juntábamos y empezábamos a orar ahí. Mientras empezaba la reunión. Tradicional, todo absolutamente. Y Dios hace algo soberano. Sí. No había campaña, nadie estaba invocando, nadie hablaba del Espíritu Santo. Nada. Bautizados. Todos. Propósito de Dios. Bautizados en el Espíritu Santo. Las cosas más increíbles que tú has escuchado también por ahí, de algunos avivamientos que se llaman, llámese Pensacola, llámese en un momento dado Toronto y muchas más cosas por ahí. La verdad no se compara con lo que nosotros vivimos. Fue poderoso. Y ahí empieza un proceso. Ya cuando yo tengo 20 años, en esos tiempos, empezamos a actuar, a hacer ciertas... Estábamos realmente viviendo una experiencia muy bonita. Y en una actividad que hacíamos de jóvenes, ahí llega Tere. En otra congregación, también del grupo evangélico. Y bueno, ya después empieza a haber un movimiento en la ciudad, que luego ya nos concentramos todos en la iglesia que se llama Madre, ¿verdad? Y ahí empezamos a funcionar. Ahí empezamos a vivir cosas muy interesantes. Cuando dices que era un avivamiento, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A que el Señor rompió estructuras, fuego, manifestaciones sobrenaturales de Dios? Es que lo que nosotros relato de muchas cosas que pasaron. Cae esto en un ambiente, insisto, que no estaba preparado, en un tema que no se manejaba. Algo inesperado. Totalmente. Sí. Entonces no deja de producir una situación complicada internamente. O sea, ¿qué está pasando? Sí. Ahora, no había una situación de que, oye, ¿a dónde fueron? Vino un predicador, o sea, imagínate, estamos ahí localmente, nadie está buscando y Dios lo hace. Soberanamente Dios lo hace. Entonces, obviamente vienen muchas, lo de siempre, ¿no? Las preguntas, ¿será de estos tiempos? ¿No será de estos tiempos? Y había una actividad, y soy muy concreto en esto, porque es una de las cosas muy significativas. Sí. Ya estábamos allí, grupos de jóvenes ¿Tú ya estabas ahí, Tere? Yo ya estaba. Convencidos y todo ello, viviendo una experiencia muy bonita, o sea, algo muy soberano, muy de Dios. Sí. Y entonces hay una reunión que se juntan iglesias de nivel distrito, que juntaban 3 o 4 estados y que se reúnen en un lugar, liderazgo. Y entonces el tema... Déjala aquí en la mesa y en algún momento la vamos a... El tema que en un momento surge es obviamente pues qué está pasando. Y si el Espíritu Santo es de Dios o no es de Dios. Y bueno, algunos expusimos lo que estábamos viviendo. O sea, no, olvídate de la super exégesis y preparación. No. Estábamos compartiendo nuestras experiencias. Claro. Sí. Y se levanta un muchacho y tiene su oportunidad, otro líder por ahí de la misma iglesia, pero que no tenía la experiencia. Y pasa sobre el frente y empieza, abre su Biblia y empieza a decir a todos los que estábamos ahí, un buen grupo de jóvenes, por qué él no creía en el Espíritu Santo. Y empieza a dar su versión y empieza a tocar los textos
el por qué no hablar en lenguas, y sigue hablando, y sigue hablando, y está hablando en lenguas. Ajá. No. Y él no se había dado cuenta. Y él no sabía, él seguía hablando, y nosotros, él empezó diciendo, sí, no sí. creen en las lenguas, y sigue predicando, y Sí, está sí. hablando en lenguas, y nosotros, No, pues algo- tampoco nosotros creemos en eso, ¿verdad? O sea, No, y él fue está algo- hablando en lenguas. Wow. Y él después de estar hablando... Como que iba a frenar y Dios dice, no, no, tú también. Sí. No, sí, es que así sucedían las cosas. Es O que sea, así era. él está hablando diciendo que no cree en algo. Mira, se me pone la piel Sí, así. igual, sí, recuerdo. Está hablando en ese instante, él está hablando en español, él está hablando diciendo por qué no cree, y en un instante, enfrente de nosotros, estamos escuchando lo que él dice, y de repente empieza a Se hablar en lengua, dispara. y él sigue hablando igual, sí. sigue hablando exactamente Oye, igual. y hay como quien predicando. piensa que el Señor no tiene sentido del humor. No, y Es nosotros ahí cierto. jóvenes, ya después estábamos todos No. muertos de risa, gozándonos, alabando al Señor. Sí, sí. Y después de 10, 15 minutos, él se da cuenta que está hablando en otra lengua. Santo. Y dijimos, no, pues sigue no creyendo, ¿verdad? O sea, No, es que- cosas que en algún momento vivimos impresionantes, impresionantes. Nosotros salíamos, trabajamos, habíamos personas como en el caso mío, pues que estábamos trabajando horarios completos y en las noches estudiábamos, pero entonces lo que yo quería era, por ejemplo, y no solamente yo veía que era lo que Dios estaba haciendo en ese momento fue poderoso, que mi deseo era salir del trabajo, era inmediatamente ir a la iglesia, ¿sí? A buscar, era algo poderoso, y como decía Héctor, ese pequeño espacio que teníamos, y ahí nos pasábamos, ¿sí? Nos pasábamos las horas, y mientras recibíamos una palabra, algo que yo también recuerdo, que yo digo, Señor, gracias, porque teníamos una hambre de la palabra, que terminaba la reunión, la predicación del domingo a mediodía, en la mañana que estábamos, salíamos y apenas comíamos cualquier cosa y nos íbamos ahí a otra reunión. A donde hubiera palabra. A otra iglesia, pero todo el grupo de jóvenes íbamos todos juntos. Y terminábamos en ese otro lugar donde había pues grupos pentecostales, ¿verdad? Sí. De estos que tienen casi cada hora, y terminamos, y luego nos veníamos a la reunión de la noche en nuestra congregación. O sea, era una necesidad de Un la hambre. palabra impresionante. Y ahí cambió nuestra vida. ¿Y qué era lo que vislumbrabais? Es decir, ¿para qué? ¿Qué está pasando? ¿Con qué soñabais? ¿Sentíais algún tipo de dirección? ¿Esto es para algo? No, definitivamente no. Era en ese momento quizás como básicamente un alimento. En ese momento no hablábamos de propósito, ni de destino, era un disfrutar, era un alimentarnos de la palabra, era gozarnos en la palabra, estar en la presencia del Señor, a los pies de Él. Era bueno, y después de eso venía de nuestros momentos, sí, un deseo de decirle a todo el mundo, oye, algo está pasando, Sí. Dios es real. Eso era lo único. ¿Se produjo crecimiento entonces Oh, a raíz de ese mover? Sí. Te puedo decir, estamos hablando hace nada más y nada menos que 43 años atrás. No me digas. Sí. 40. Y entonces, en esa época, en lugares donde estaban grupos muy tradicionales, en esa época te estoy hablando de que nuestro grupo de jóvenes y de adolescentes éramos 250 muchachos. No. Después de que había un grupo de... Cuando yo volví a la Las iglesia... iglesias eran pequeñitas. Sí. Déjame pequeñita. decirte, cuando yo vuelvo a la iglesia metodista, después de la experiencia que había tenido, ahora sí, en el Señor, fuera de la iglesia metodista, vuelvo a mi casa, a donde iba, y el grupo de jóvenes en esa época era la hija del pastor, que tenía 38 años. O sea, estaba Sí, por los sí, pelos, ¿no? sí. El segundo, la segunda era otra mujer, que tenía un problemita mental. Y llegó yo. Ese era el grupo de jóvenes. Madre mía. Entonces inmediatamente me hicieron presidente de la liga. Inmediatamente. Inmediatamente. Tenías todas las papeletas como decimos aquí. Tenía todo. O sea, batallé mucho para ser el líder de jóvenes, ¿no? Entonces, gente de este grupo, de esta congregación, que era una misión, Wow. ya se había ido a la iglesia principal del metodismo, en el centro de la ciudad. Entonces, ¿saben lo que pasa conmigo? Yo no conozco a algunos de ellos, nada más de referencia. Algunos eran mayores que yo y se han venido hacia allá.
¿Saben lo que pasa? Hay una reunión de esas un poquito, vamos a decir, distritales o de compañerismo de la comunidad. Y saben lo que está pasando conmigo y me invitan a la iglesia mayor. Y yo me voy para allá, ¿no? Entonces, y allá es donde pasa todo aquello. Pero bueno, sabíamos que algo estaba pasando y que teníamos interés de que mucha gente se enterara de eso. Y ahorita que has pedido la guitarra, donde nosotros vivíamos, ahí en mi casa, en la casa de mis padres, en un apartamento, había una plaza, una plaza. Y cada jueves, yo no aprendí a tocar guitarra, de hecho todavía no sé tocar guitarra, ¿no? Pero me sabía 3 tonos de la guitarra y ahí sacaba todos los cantos. Sí. Y con esa guitarra estábamos había una pequeña placita rodeada de edificios y cada jueves nos íbamos ahí a tocar. Ahí estoy yo tocando. Es increíble, la gente en los balcones de los edificios. Nosotros ahí cantando, la gente se juntaba al aire libre. Sí. Ni sabíamos cantar, ni sabíamos predicar, ni sabíamos de orar por enfermos. Y Dios hizo maravillas. Todo lo que te puedas imaginar. Entonces, andábamos de jóvenes ahí haciendo cosas interesantes. Y un día, decía Tere ahorita, hace un momento, de que ella y yo éramos los mejores amigos. Entonces andábamos para todos lados juntos. Y usando un poco de broma, alguien dijo en una ocasión, ¿cómo tú puedes en un Volkswagen acomodar 5 elefantes? Dice, no, pues es imposible. Dice, no, es muy sencillo, son 2 adelante y 3 atrás. Es obviamente una forma de expresarlo, ¿no? Teníamos pequeños coches y como andábamos ahí todos juntos, yo no sé cuánto, ahí yo puedo hablar que la Volkswagen metíamos 20, 30 muchachos. Pequeñito, que no tenía piso. 20, 30 muchachos. Yo recuerdo, no tenía para piso. llevar en las noches a las chicas a sus casas, porque se nos hacía tarde y ya no había transporte. Entonces, allá andábamos y ¿cómo es que ya es tarde? Pues no sabe cómo nos metíamos ahí 15, 20 amontonados, para poder hacer todo aquello. Y entonces, decía Tere, llegamos a ser muy buenos amigos. Pastor, antes de que sigas, ¿te acuerdas de algún canto de esos tiempos? Claro, muchos. ¿Sí? Claro. Uno que venga a tu mente. Entre tanto, platicas ahí con Tere, yo tomo la guitarra. Sí. A ver si la afinó bien Raquel, que no tengo mucha confianza. Míralo. Eran otros tiempos, Tere. Yo me acuerdo cuando aquí en España también mis padres, por ejemplo, íbamos sin cinturón de seguridad. No sé si es que los coches corrían menos o habían más accidentes. Nos metíamos en un coche 6, 7 personas y la policía no te paraba. Vivíamos otros tiempos. Era un más hippie, definitivamente. Sí, es cierto. Quizás un canto que es conocido en muchos lugares. Es mucho antes de Marcos Witt. Un fuego abrazado comienza en una flama y pronto su calor se siente hasta el alma. Así es el amor de Dios. Cuando entra al corazón, quieres gritar, quieres cantar, lo quieres compartir. Deseo para ti el gozo que he encontrado en Dios. Podrás hallar el fin que has buscado. Doquiera que esté yo cantaré, todos al fin sabrán que Dios amor llegó a mí. Lo quiero compartir. Y la que decía en esa, como diríamos hoy en día, estaríamos muy prendidos con esa, ¿no? Decía algo así como,
Ven conmigo a conocer, ven conmigo A ver, a conocer. esta es cuando estabas subiendo a ese Ven café cristiano. conmigo a Esa. conocer a Jesús. Es el hombre sin igual, es el hombre sin igual. Ese hombre sin igual es Jesús. Ven conmigo a conocer, ven conmigo a conocer, ven conmigo a conocer a Jesús. Es el hombre sin igual, es el hombre sin igual, ese hombre sin igual es Jesús. Wow. Cosas muy Tremendo. sencillas, ¿no? Así Cosas es. muy simples, ¿no? Cosas muy simples, muy de Dios, muy naturales. Amén. Y simplemente una vida. Pero qué puro. Gloria a Dios. Y ibais juntos para acá y para allá y surge la chispa del amor. No, fíjate, déjame decirte, ahorita te dice Tere cómo está el asunto. Ella y yo, insisto, eran excelentes amigos. Ajá. Aún para sus hermanas en ese tiempo clave, hasta Sí. este momento. Sí, Yo llegué a ser el hermano, porque su hermano era mayor, andaba con su padre y todo ello. Yo llegué a ser el hermano que ella no tenía. exacto. Sus padres me permitían entrar, nos conoció, tenía la confianza. Ellas viajaban conmigo solas, fuera de la ciudad, o sea, y el papá era muy cuidadoso, Sí, muy estricto. muy estricto, y sin embargo dejaba viajar a ellas solas conmigo. Entonces ella y yo éramos muy amigos. Y un día, yo recuerdo en el lobby precisamente de esta iglesia, de este lugar de reunión, yo me di cuenta como que algo estaba como cambiando. Ajá. Y entonces te voy a decir cuál fue mi declaración. Dije, mira, no estoy nada seguro, Así me lo dijo. no estoy nada seguro del asunto. Así me lo Mal dijo. empezamos, Sí, Héctor. sí. Así, así. No sé qué está pasando, le digo, pero nomás quiero aclararme algo en la mente. ¿Quieres ser mi novia? Y me dijo todo, y me dijo, no, por supuesto que no. Nomás quería saber, gracias. Sí, así Y así fue. quedó. Es como era despejar la interrogante. Sí, o sea, Sí, dije, sí, porque sí. aquí está pasando algo que yo no sé qué es lo que sucede, y como éramos muy buenos amigos, yo no quería romper una buena amistad. Y yo no tenía ninguna seguridad. O sea, olvídate de que en ese instante no conocemos discernimiento, ni entendimiento, ni somos aconsejados. Era Viejo Testamento. O sea, Sí. simplemente, o sea, dije, nada más para aclarar y que no se me pase el asunto. Y en ese instante, porque no había una buena consejería, porque no había cosas en esa congregación, es más, a partir de ese momento, ella tiene un novio y yo tengo una novia en el ambiente que yo me movía. Cosas que yo por ningún motivo hubiera permitido, pero bueno, en aquella época yo tengo una novia y empiezo, que ya conocía a ella y yo conocía a su novio. Éramos, pues, era de Era la del iglesia, grupo, era claro. del grupo. Y en el caso, como yo decía Tere, yo tenía una función a nivel nacional, entonces yo viajaba, entonces yo tenía una novia en Ciudad de México. Y bueno, andábamos en el grupo, pero las cosas no funcionaban, al grado de que cuando ella tenía problemas con su novio y yo tenía problemas, platicábamos nosotros. ¿Cómo hacemos para resolver lo que estábamos viviendo? Y ahí entonces Tere inmediatamente me dijo, no. Y entonces doy el paso a Tere ahí. Sí, pues pasó el tiempo y pasaron años. Y hasta que... Y le volví a decir, me volvió a decir que no. Se mantuvo la amistad. Sí. Sí, Eso No, sí. no se afectó. Que crecía, ¿no? ¿Qué es lo que Crecía. queríamos, verdad? No. Y pero hubo un momento en que él ya dijo, él tenía que salir se iba a ir de misionero, iba a estar fuera de ahí de la ciudad donde vivíamos nosotros por, no sé, un mes, 2 meses, iba a estar fuera. Y entonces él me dijo, mira Tere, yo pienso que, ahora sí él ya estaba seguro que yo era la persona. Y me dijo, A pero ver, ¿cuántos años han pasado? yo creo que tenía 20 años yo en ese entonces. El 20. 23, tú 20. Sí, 20. Y me dijo, yo creo, yo sigo pensando que puede ser que tú eres la persona, así me dijo. Pero mira, ¿qué te parece? Yo te lo vuelvo a decir, pero yo voy a tener que salir de misionero, sí. Pero me gustaría que tú me dieras la respuesta antes de irme.
Wow. Porque si ya después que yo regrese, ¿sí? Tú ya me dices que no, entonces yo voy a respetarte y para no dañarte ni a ti ni a mí, entonces yo voy a poner distancia. Es que era un problema, porque llega un momento donde por cuestión natural, yo era su mejor amigo, entonces ella tenía un problema, por ejemplo, un neumático se le dañaba. Se llamaba a ti. No le hablaba a su novio, me hablaba a mí. Sí, sí, sí. Porque era una cuestión natural. Era Entonces, mi amigo. para la persona que estaba con ella en ese momento, pues, ¿de qué se trata? No? Claro. Sí. O sea, no había sentido. Yo tengo que ser tu muy mejor amigo. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, pero nos éramos como hermanos, o sea, más que en ese sentido, éramos hermanos, éramos amigos, entonces era una relación muy profunda. Entonces, hay un instante donde es obvio que en mi relación que yo tenía, pues muchas veces platicábamos acerca de ella. Y entonces también para lo que era mi novia, pues era un problema. Claro. O sea, que ya. Entonces, llega un tiempo donde yo digo, espérame. Definición. Aquí no podemos hacer esto porque sin querer, y le vuelvo a decir, esa es la última ocasión que te digo. Ahora sí yo estaba ya bien seguro. Ahora sí yo estaba ya bien seguro de que en un instante querías compartir tu vida. Ella era la mujer que Dios había puesto para mi vida. Sí. Pero yo no quería forzar nada. Entonces digo, bueno, hasta aquí. Pero le pones un plazo, Héctor. O sea, no no. le dices cuando vuelva, piénsatelo. No. Yo me voy a ir ahora. Iba a estar fuera 6, Sí. de 6 a 8 semanas. Sí. O sea, ¿Qué haces prácticamente. Entonces, yo le digo, si tú me dices ahora que no, después de que yo regrese, no te vuelvo a ver y no te vuelvo a hablar. Y simplemente por un respeto a ti y un respeto a tu vida. Entonces, cuando me voy, me vuelve a decir que no. Yo bien segura que no. No. Me vuelve a decir que no. Y se va. Y me voy yo. Y se va. Entonces Pero no yo- cumpliste tu palabra. No, sí. No, sí, sí la cumplió. Ahorita te dice ella que sí la cumplió. Y él sale, él se va. Juan Carlos, literalmente Se no te me fue habla. la vida. Sí, y yo sentí en ese momento como que, ay, o sea, realmente yo siento, porque al estar siempre cercano con él, como que yo no podía diferenciar, sí, qué estaba pasando entre Vino nosotros. bien la distancia. Sí, y yo creo que a la semana yo ya estaba seguro que sí, él era, sí. Yo Pero, no sabía. Sí, Yo estaba no, metido en la sierra. en la sierra, él Estaba estaba de metido en la- misionero. ¿Estuviste como en el mismo México en alguna Sí, en México, sí. zona En una de...? sierra. Recordemos que México es grandísimo. En México todavía... Sí. México es el país que tiene más etnias con idiomas propios del mundo. Entonces, hay lugares, te hablo hace 43 años, nomás para que tengas una idea. En aquella época que yo estaba, después de venir de una ciudad grande como del tamaño de Madrid, que es Monterrey, con universidades y todo ello, hace 43 años, y todavía es reciente, Oaxaca, estos lugares de Guerrero que ustedes escuchan en noticias, Puebla, en la sierra, hay lo que se llaman usos y costumbres de los pueblos. Y en aquella temporada llegamos nosotros muchachos de 22 años, universitarios, a dar unas clases de escuela dominical, a dar unas clases dentro de la iglesia metodista, todo dentro de la iglesia metodista todavía. Y misiones y mensaje en las etnias. Y estamos dando una escuela de verano, que lo llamamos, y tú ves una niña ahí de 12 años, sentada, una niña de 12, imagínate una niña de 12 años, pues más pequeña de la edad de Enoch, pero una muchachita. Y entonces la misionera que está ahí nos dice, esa niña se va a casar. Y para nosotros dice, espérame, ¿qué me has dicho? Se va a casar. ¿Pero cómo? Y ella no quiere casarse. Pues es obvio. Dice, bueno, ¿y por qué se va a casar? Dice, porque ya su padre hizo un compromiso. Y la ha vendido. Dice, bueno, ¿y cuánto costó esa niña? Dice, 50 pesos, que equivale ahorita a 6 euros, y un guajolote, un pavo. Sí, eso fue. Y el problema es que ya se comió el pavo y ya se gastó el dinero. Entonces, aunque la niña no se quiere casar, tiene que casarse. Y se va a casar con un hombre de 35 años. No. Sí, sí. No. Entonces, para nosotros era un choque cultural aquello. Entonces, te hablo de esas características que todavía hay en ciertos pueblos, todavía hay en ciertos lugares, Sí. Qué maldición. que son situaciones ahí culturales muy, muy metidas. Entonces, yo no estoy expuesto ni a teléfono. En esa temporada no había móviles. No, en esa nada. o sea, entonces, cuando yo salgo, yo sabía que iba a estar aislado. Claro. De hecho, para poder llegar a aquellos lugares,
Nosotros caminábamos, después de llegar a una cabecera, caminábamos 8 horas para meternos en la sierra. Y si llovía no había salida. Y todavía hay cosas así en México, en algunas áreas muy agrestes, muy montañas muy grandes. Entonces yo estoy allá metido y ella está en Monterrey. Yo estoy en Ciudad de México, en Puebla, esta es en la Sierra de Puebla donde yo estaba. Entonces no hay una comunicación con nosotros. Por 6 semanas no hay una comunicación. ¿Mantenías esperanzas o ya habías dicho se acabó? No, yo en ese sentido dije, no vuelvo, y no vuelvo, dijo que no, es no, y yo no busco más. Sí. Entonces, Bueno, pasan las semanas, yo cada día estaba convencida, ¿sí?, de que él era la persona, pero pensé que iba a ser más fácil. Total, llegamos, pasan las semanas y el grupo teníamos una de las jovencitas cumpleaños, iba a ser una reunión en su casa, entonces fuimos mis hermanas y yo a esa reunión, y llega Héctor. Okay. Llega Héctor, pero llega acompañado, llega con un grupo de jóvenes de la Ciudad de México. particularmente, Sí, particularmente mujeres. sí, mujeres, ¿o sí? Sí. Y total llega Porque era un grupo de jóvenes. y empieza a saludar y todo el mundo contento porque llegó Héctor, llegaba. de las misiones. Sí, feliz y bien triste porque empieza a saludar a toda la gente y cuando llega conmigo pasa. No la saludé a ella. No me saludó. no la saludé. Qué cruel. Sí, no, y ahí ya yo dije, wow. Bueno, como quiera yo muy en mi papel, también muy en mi lugar, En tu ¿verdad? sitio. Muy bien, ¿no? Pues, ok, perfecto. Total que mi hermana, la mayor, Es que yo había dicho que no le iba a hablar, ni le iba a saludar por respeto a su decisión. Sí, O sea, yo sí. estoy en línea. Y entonces ya mi hermana, la mayor, me acuerdo que me dijo, Tere, ya es hora de irnos. Éramos 4 mujeres. Y, perfecto. Y ya total, al salir, tuvimos que volver a pasar, darnos la vuelta al carro por donde estaba la casa. Okay. Entonces, donde le doy la vuelta así, ya estábamos todas arriba en el carro, y veo que Héctor estaba parado en la puerta de la casa. Ajá. O sea, me estaba viendo que yo me estaba... Y le dije a mi hermana, era la mayor, mi hermana, Talita, le digo, dame chance, déjame nomás ir a verlo, déjame nomás, sí, a bajarme tantito. No, Tere, porque mi papá teníamos la hora era... Un tope. Sí, un tope, y si no, ya no nos dejaba entrar. Entonces, no, Tere, nomás dame un segundo. Y sí, le digo, gracias, le digo a mi hermana, es la mayor, gracias, porque bajo y apenas bajo cruzo y le digo, me pongo enfrente de él. Y me dice, necesito hablar contigo. Le digo, a la hora que quieras. Sí, y ya. Nos vemos el jueves. Se acabó. Y ese momento. Ya. Ese momento, el jueves, nos comprometimos, pusimos fecha para casarnos y se acabó. Y se acabó. Sí, fue algo. O sea, que tú ya sabías que si quería hablar contigo era un buen síntoma. Definitivamente dije, esta ya Ya. está en su punto. Ahora, qué bonito. ¿Ya eras profesional tú? ¿Tenías tu trabajo? Claro. ¿A qué te dedicaste en tu vida secular? En esa época yo ya estaba trabajando para General Electric. En el caso mío yo he funcionado como ingeniero mecánico y administrador. Y en esa época yo pues tenía ya iba sobre 4 años trabajando, ya iba 6 años trabajando en esta empresa, ascendiendo. Y una empresa que estuve ahí por 15 años. Yo terminé como gerente de ingeniería y control de calidad de una empresa de 1,000 personas. Entonces, pues con muchas ventajas, con muchos beneficios. O sea que no es que te metiste en la obra, en el ministerio, me refiero, porque no tenías de dónde comer. No, yo de hecho, quizás en un momento platicamos más al asunto, pero yo pensé que yo nunca iba a estar en el ministerio de tiempo completo. ¿Por qué? Porque en ese sentido éramos un grupo que estábamos trabajando en la obra y habíamos decidido que en algún instante, si Dios nos llamaba, porque creíamos que ya estábamos ahora mucho más entendidos de propósito, de destino, de funcionar, de servir y todo ello. Estamos hablando ya jóvenes de 24, 25 años, en el caso nuestro. Y al paso del tiempo, habíamos dicho, vamos a levantar grupos, vamos a levantar iglesias. Y entonces nos habíamos comprometido ese grupo de que si Dios llamaba, vamos a decir, el que más pintaba era aquel de azul. Y decíamos, bueno, para que ese hombre esté haciendo su mejor función en esa congregación, en eso que vamos a hacer, nosotros 3
Le cubrimos a él. Vamos a cubrirle todas sus necesidades. Mira. Sí. Todas sus necesidades para que él, en el momento de que dé el paso, ciertamente esté en la mejor posición y no tenga que andar con necesidad de ninguna índole y él pueda hacer la obra y nosotros apoyamos. Mira. Entonces, de los cuatro que estábamos por ahí, yo era el menos espiritual. Entonces yo dije, va a pasar mi vida y va a salir aquel, va a salir aquel, va a salir aquel y yo voy a seguir. Tú vas a ser el último. Si salgo, yo voy a ser el último. Sí. Y tengo que generar más dinero, tengo que producir más dinero para soportar eso. Ahora, te he oído alguna vez, sin ir más lejos, en Granada, que hay un momento en una reunión donde viene alguien, da una palabra profética y tú dices, esa palabra, el profeta se equivocó, era para mí. Sí. Y tú se lo dices a Tere. Sí. Yo estaba en General Electric precisamente. ¿Era un punto de inflexión en tu vida ese momento? Sí, definitivamente. Sí. Se está hablando de ser una influencia sobre la ciudad, se está hablando de ser una voz en la ciudad, se está hablando de muchas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué tú dices, esa palabra era para mí? Porque yo sabía que no era para él. Pero acabas de decirme que te veías como el menos. Ya en ese tiempo, Sí, ya en ese tiempo te estoy congregación, hablando sí. de que yo ya tengo en esa época 40 años, 39, Oh, 38 vale, años. vale, Sí. me he adelantado Sí, entonces. Sí. sí, Lo que pasa es que esa es una parte muy adelante de la película. De hecho, nosotros llegamos tarde a esa reunión, yo salgo de mi trabajo, voy hasta casa, recojo a Tere, y era un ministerio que existe en la ciudad todavía, Sí. que es totalmente opuesto a lo que yo soy, hasta en el nombre, ¿verdad? El nombre de él empieza con R y su apellido es con H y el mío es HR, entonces éramos así, somos totalmente opuestos. Muy buenos amigos, pero somos muy, muy diferentes Muy en nuestra manera de diferentes. pensar, Sí, en la manera. en la manera de ver las cosas. Y entonces, como que hay ocasiones en que ciertas palabras, como que los invitan se ven forzados a darle la palabra al que los invitó. Ok. Y si no los invitaste tú. Entonces yo dije, esa palabra es muy interesante. Y volteo con Tere, así como sí. estamos en la parte de atrás y le dan una palabra preciosísima, o sea, impresionante. Dios va a hacer esto y esto. Y entonces yo volteo y le digo a Tere, esa palabra que está diciendo esta gente, Sí. está muy buena la palabra, pero está equivocada la persona y la vasija de la que está dando. Sí, así me lo Esa dijo. palabra es para mí. Tú a veces me has dicho que no eres profeta, pero sí eres preciso. Preciso, totalmente. Tuviste precisión. Totalmente. Y esa palabra hoy se cumple mucho más en mí que en él. Wow. Mucho más en mí que en él. Dios te lo reveló. Bueno, estáis en la iglesia metodista, sí que tenéis un poquito de, digamos, una dirección, una serie de objetivos que son evangelizar, fundar iglesias. Pues más que todo compartir. O sea, no era tanto el fundar una iglesia ni nada por el estilo, sino en lo que conocíamos era compartir. Y compartíamos a todo el mundo. Compartir lo que Dios estaba haciendo. Nos íbamos a las plazas con guitarras, ya después que no íbamos como decía Tere al principio, buscábamos en un momento lugares donde ir a recibir palabra. Ya después terminaba la reunión, nos quedábamos a comer, nos íbamos tú has estado en Monterrey ahí, ¿verdad? En las plazas de la ciudad, sí. Nos íbamos a compartir, estábamos ahí 3, 4, 5 horas y volvíamos luego a la reunión en la tarde. ¿Qué respuesta había en la gente? Pues respuesta buena, Sí. La gente recibía, nos escuchaba, nos veía, es que era todo un movimiento en ese sentido, novedoso, jóvenes hablando de Dios no era algo muy común, entonces, y pues en esa época nosotros éramos jóvenes, vamos a decir, acordes con esos tiempos. Entonces llamaba la atención, ¿no? ¿Y había represión o teníais libertad? Teníamos absoluta libertad. libertad. Nadie sabía qué estaba pasando y la gente recibía. Sí. Era que la gente aceptaba el mensaje y orábamos, o sea, pasaban muchas cosas maravillosas, Sí. muchas cosas maravillosas para mí. Sí. ¿Con cuántos años os casáis? Yo 21 Y yo 24. y él 24. Okay. O sea, al año del Sí. compromiso. No, ni siquiera. Nosotros eso pasa en septiembre, de hecho, vamos a decir, en octubre es donde ya pasa en septiembre, para el agosto siguiente, 11 meses estamos casados. Ya. Estáis casados. Ya. ¿A qué te dedicabas tú, Tere? Bueno, yo siempre he trabajado, sí,
Y, De hecho, Tere ahorita tiene negocios, o sea, Tere tiene sus negocios sí, personales. ahorita pero en ese entonces, bueno, yo había trabajado y continué trabajando, y bueno, pues Ella trabajaba para la Secretaría de Hacienda, de Crédito Hacienda. Público, lo que es Hacienda. pues, taxas, sí. Y muy buen trabajo el mío. Y ella era entonces, supervisora, ella tenía muy buena posición, sí. Así que pero de gobierno. os casáis y empiezan a ir pronto Bueno, los hijos. una cosa así importante, Juan Carlos. Yo te decía hace rato que en aquella época tuvimos noviazgos, tuvimos algunas cosas porque no nos habían enseñado absolutamente nada. Claro. Entonces, sí me importa esto, aclararlo. Y podíamos haber cometido muchos errores, Sí. muchos errores. Pero algo que yo me he dado cuenta es que en alguna forma lo que produjo el Espíritu Santo fue un respeto a su palabra. Entonces, en relación a noviazgo, matrimonio, relación matrimonial, todo eso, yo no tenía muchos principios, o sea, yo no tenía muchos indicadores de cómo debía de ser el asunto. Okay. Quizás en la Biblia, voy a poner, hay 70 diferentes, para ser bíblico, 70 diferentes principios por el cual tú te debes de casar, o por el cual no debes de tener o debe tener una relación correcta, entenderlos. Había ignorancia en nuestra mente. Pero yo conocía un principio, un solo principio. Y era, no te unas en yugo desigual. Insisto, bíblicamente quizás yo ahorita encontraría 70 razones, motivos. Bueno, pero este es muy importante. Pero este era Sí. para mí el que yo conocía, el que no había más, yo conocía ese. Entonces, la primera cosa que, por ejemplo, cuando yo tuve una novia o novias ahí, lo primero era decir, ¿eres hija de Dios? Sí, Si no eres hija de Dios, ni para qué. Sí. Aunque estuvieras guapa, o sea, Sí. no, simplemente por ahí no funciona. No, sí, Ok. sí, Por ahí no funciona. Entonces, había un solo principio que yo sabía sí. y ese lo respetábamos. Ese principio, aunque ignorábamos mucho, nos protegió. Y ese principio, Bueno, y de hecho, no solo Tere era una hija de Dios al igual que tú, sino que vuestra amistad y estar compartiendo la misma experiencia espiritual, porque constantemente en el pastorado vemos gente que son cristianos los dos o que son hijos de Dios los dos y son yugo desigual, Sí, exacto. porque uno está en una cosa y otro en otra. me estás hablando Sí, de que hay muchas exacto. cosas que implica el yugo desigual. Sí, sí. En aquella época, para mí, lo único que importaba era en ese limitado entendimiento, ese yugo desigual de tener el mismo padre. Digo, si hoy, en un momento, yo viera a Tere, ni ella se casaba conmigo, ni yo me casaba con ella. O sea, en Porque todo lo que. tenemos más. Porque implica muchas cosas, una unión de eso ese que tipo. estás Hay comentando. muchos riesgos. cierto. Cuando tú en un instante. Y nosotros mira, esto es como cuando salimos de tiempo completo. Nosotros estábamos completamente seguros de que Dios nos tenía nuestras vidas juntos. Completamente seguros del tiempo en el que Dios nos llama a tiempo completo. Y aún así no ha sido fácil. A pesar de esas seguridades y de Exactamente. sentir la guía de Dios. Yo siempre les he compartido a las mujeres, sí, siempre que tengo oportunidad les comparto algo importante, que no existe, algo muy importante, no existe matrimonio perfecto, no. Si alguien les dice que en su matrimonio no hay diferencias, que en su matrimonio no Lo hay... puedes pintar, lo puedes Exacto, representar en sí, Hollywood sí, o, exacto. o en una historia que tú cuentas, pero en la realidad no. No lo es así, ¿sí? Y también les digo a las jovencitas, no hay varones perfectos, y a los hombres y a los varones les digo, no hay la mujer perfecta. Vamos en ese camino de la perfección, ¿sí? En el Señor. Pero no, algo importante es cierto, es eso, Juan Carlos, que tenemos que entender la realidad. Claro que sí, si yo le estaría mintiendo, engañando, mi esposo es bien bello, no es por nada. Héctor es un esposo precioso. Yo Pero- siempre me ha cuidado cada detalle, no ha querido que a mí me falte nada en cuanto a sus posibilidades Claro. y todo. Pero hay momentos con diferencias, ¿sí? Bueno, Entonces, y el hecho de ser una pareja que es llamada a servir a Dios, eso ya trae consigo unas complicaciones y sí, unas historias. es cierto eso, Héctor lo ha compartido y lo ha dicho, es cierto. Los problemas que nosotros tenemos, ¿sí? No es de nosotros, no es de acá, no. Los problemas, si tenemos problema, diferencia, es por la iglesia.
Mira, y hay cosas muy sencillas, mira. Yo creo que el pastoreo, en el caso personal, yo nunca me considero un pastor, sí un padre, no un pastor, un padre. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, donde yo tengo una autoridad, una responsabilidad, desde pequeños, y nos pasa con los nietos, que yo les digo primos, nos pasa con los nietos. En casa tú has estado, hay una mesa donde Tere siempre ha tenido sus cosas, sus juguetes, sus cosas de cristal. Mis adornos. Sus adornos. En la sala donde están los niños, donde están los nietos, siempre ha habido ahí cosas. Entonces nosotros, por ejemplo, yo desde pequeños a los hijos digo, esto no es suyo, no lo toque. O no lo vaya a romper. Puede tocarlo, así como toma los lentes, véalo, obsérvelo, pero no es suyo, déjelo aquí. Entonces, los hijos tienen que ser enseñados. Por ejemplo, se querían subir a un mueble, a un sofá, cuando son pequeños, con el riesgo de caerse. Entonces yo les enseño a subirse para que en un instante sepan, se sienten. Pero es obvio que no es un lugar para jugar, porque se pueden caer. Entonces, ya después de que los enseño, si el niño insiste en subirse, ya está desobedeciendo. Y si se cae, tiene la consecuencia de su desobediencia. Entonces, había un momento donde decía Tere, ¿se van a caer? Dije, sí, pero yo le dije yo que no, y ya le enseñé lo que no es correcto. Si se cae, va a tener su consecuencia. Claro, es una caída medible. Claro, claro. No está en un precipicio, ¿no? Se va a caer y se va a golpear. Déjalo que se golpee. Y después de que se caía, yo iba y le decía, ¿usted desobedeció? Una orden de papá. Entonces, aparte de la pupa que se hacía, venía un barazo. ¿Sí? Entonces, Tere, por ejemplo, me decía, no, es que se va a golpear. Y yo decía, deja. Entonces, nos pasa igual en la iglesia. Yo le digo, déjalo que se golpee. Yo ya lo enseñé. Ella dice, no, que no se golpee. No, que se golpee. Entonces, yo, en ese sentido, no eres pastor bombero, ¿no? No, ahí es donde para mí es muy importante la instrucción. Para mí es muy importante que la gente aprenda, que la gente tome decisiones. Y yo no puedo tomar decisiones por ellos. Entonces, si yo tomo esa decisión, recibo las consecuencias. Y si llora, yo le dije, yo le enseñé. Entonces, Tere es más mamá. Ay, pobrecito, yo no, yo digo, ¿se pegó? Barazo. Bueno, pero también incluso en ese sentido hay un complemento. Claro. Por eso yo digo que yo soy el lado duro, el lado malo, él es el lado bueno. El lado amable. El lado amable. A ver, ha nacido un matrimonio, ha nacido una familia. Ya intuimos que hay un llamado y que van a hacer un ministerio. Estamos en la década de los 80. Sí. La década de los 80, obviamente hasta aquí hemos llegado hoy, pero os emplazo para otra mañanita completar vuestro, porque tenemos que llegar hasta el 2014 y estamos en la década de los 80. Pero ¿hay alguna canción de esa década, Héctor? Mira, me gustaría, es que hay tantos cantos preciosos. Hay uno que es, a ver si lo tengo el tono correcto. Ayer cantaba y cantaba, porque me gustaba cantar. Creía yo que mi canto al mundo le iba a gustar, pero mi canto era hueco porque me faltaba amar. Pedí a Dios su presencia y Él me enseñó a cantar. Hoy canto a mi Cristo, mañana también. Le canto en las noches y al amanecer.